Muy bien, estamos con la congresista Mirta Vázquez, ella además es presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, tremenda tarea, y por supuesto ha estado ayer empapada de todos los asuntos que hemos estado viendo, sobre todo el tema de la vacancia presidencial. Congresista, a pesar de que su grupo, parte de su grupo político Frente Amplio, votó a favor de la vacancia, usted no lo hizo así. Explíquenos por qué. Sí, Rosa María, muy buenos días. En efecto, mira, yo he procedido a emitir un voto en contra de la vacancia junto con mi colega Rocío Silva Santisteban. Yo creo por dos razones, una de tipo política y otra de tipo jurídico legal, ¿no? La de tipo político porque realmente me parece que en este momento estamos llevando una vacancia nuevamente en donde se cuestiona justamente la legitimidad del presidente de la República que le ha mentido al país, se dice, ¿no? Y que, bueno, no puede seguir al frente de la presidencia. Sin embargo, ¿a quién le tocaría asumir en realidad? En el Congreso, a los grupos políticos que les toca asumir tampoco tienen legitimidad. Entonces, políticamente no es una buena respuesta para la población. La población está esperando que mejoremos la situación, no que la empeoremos o que sigamos en unas mismas circunstancias, ¿no? Lo otro es que me parece importante que se evalúe también los efectos que esto tiene en medio de una situación de pandemia. Estamos en una situación gravísima donde la gente está pidiendo que le resolvamos cómo va a afrontar los temas económicos, cómo va a afrontar los temas de salud, ¿verdad? Toda esta crisis que estamos en realidad atravesando merece respuesta sobre eso, y creo que el tema de proponer una vacancia genera una inestabilidad bastante importante que le puede costar más vidas al país. Entonces no podemos darnos ese lujo en medio de esta situación, digamos, de tanta desesperación de la población. Es incluso éticamente incorrecto, ¿no? Porque la población espera soluciones y no esta suerte de procesos más de inestabilidad. Y lo otro pasa porque estamos a 6 meses de la elección presidencial y de las altas autoridades, y creo que lo que hay que asegurar es una transición adecuada, que yo sí siento que se pone en riesgo cuando más bien cambiamos de mandato. En realidad se podría poner en riesgo, y creo que la transición es bien importante en este momento. Esas son como las razones políticas, pero además las razones jurídicas en realidad son importantes también, y yo siento que en el Congreso no se evalúa eso. Ellos, bueno, algunos colegas lo que piensan es que esto es un juicio político. Por tanto, el otro día yo escuchaba de un colega, decía, no nos tienen que exigir pruebas, simplemente nosotros perdimos la confianza en el presidente y se tiene que ir. Y no es así, porque nosotros hay que recordarles que tenemos un régimen no parlamentarista. Nosotros no ponemos al presidente de la República, lo pone la población. Nosotros es verdad que lo podemos vacar, pero para eso la Constitución establece una serie de causales muy específicas, y se han cogido de una causal además que jurídicamente todavía no le queda claro al Congreso, por lo menos, ¿no? Y que por eso hay una demanda competencial donde se tiene que establecer desde el Tribunal Constitucional los criterios para establecer qué significa incapacidad moral permanente, ¿no? Y ahí nos vamos a chocar con ese mismo, digamos, esa misma dificultad que se tuvo en la vacancia anterior. No se puede establecer arbitrariamente y por opinión de cada uno de los congresistas qué significa justamente, cuál es el significado o el contenido de esta causal. Ahí cada uno tiene su idea. Algunos dicen que porque mintió, otros dicen que porque tomó el avión, otros dicen que porque ha recibido el 1,5 millones, que eso está en el marco más bien de un delito, ¿no? Y creo que, fíjense, no solamente, y yo creo que no es tanto por el presidente Vizcarra. A mí la situación que atraviesa y que en realidad está apareciendo del presidente se me preocupa mucho. Creo que hay serios indicios que lo vinculan con estos temas de corrupción y que hay que investigar, pero no me parece que eso se tenga que hacer y la solución para eso no creo que sea el tema de la vacancia, ¿no?
el tema de la vacancia, en realidad, creo que tendría que tener una causal clara donde realmente nosotros sepamos que ya el presidente no tiene la capacidad para seguir al frente del mandato, y lo otro se tiene que tramitar por la vía judicial, jurisdiccional pertinente. Entonces, ahí yo creo que hay una seria confusión, y si es que ahora se aplica de esta manera arbitrariamente una causal, no va a ser el problema para el presidente Vizcarra. Finalmente, él se va en 6 meses. Vamos a debilitar la institucionalidad, vamos a generar un tema de un precedente arbitrario para sacar presidentes y para removerlos cuando en realidad el Congreso así lo considere, ¿no? Y creo que eso es muy peligroso bajo el régimen democrático que nosotros queremos defender, ¿no? Mire, tal vez nuestra audiencia es muy joven y no lo recuerda, pero yo cuando escuchaba cosas como juicio político sin pruebas, ¿sabe a qué me recordaba? A los juicios populares de Sendero Luminoso, o a los juicios del MRTA. Sí. O sea, ¿cómo es posible que puedan decir una cosa así, teniendo la historia que tenemos de terror, justamente de utilizar, entre comillas, la justicia como un valor para exterminar al enemigo? O sea, nosotros lo hemos visto en el pasado. A mí me parece penoso incluso que los congresistas hablen de juicio político cuando el presidente no puede ser juzgado políticamente porque la Constitución lo prohíbe. Nosotros no tenemos juicio político, solamente los Estados Unidos tienen juicio político, nosotros no lo tenemos. ¿Has percibido usted, a ver, vamos a tratar de entender lo que ha pasado ayer, un desconocimiento jurídico entre sus colegas o un problema ya de prejuicio contra el presidente o estrategia política? Yo estoy tratando de entender. Sí, a ver, yo creo que lo que ha pasado ayer es parte también de los mensajes que se quiere dejar desde el Congreso, y yo creo que es terrible porque lo que yo siento es que sigue esa suerte de confrontación con el Ejecutivo, y que a pesar de que evidentemente a mí me parece que no van a conseguir los 87 votos para vacarlos, pero continúan en ese intento de dejar el mensaje claro al presidente de la República de que estamos en una confrontación y que quieren, en realidad el Congreso quiere sobreponerse sobre el presidente, ¿no? Entonces hay un intento de alguna manera generar un mensaje de reto contra el presidente, por un lado. Por otro lado, yo creo que también hay varios intereses en realidad de naturaleza subalterna, ¿no? Estamos en campaña electoral y eso yo creo que es innegable que podamos... no podemos negar que en medio de estas circunstancias en realidad hay muchos grupos políticos que lo que están generando es capitalizar este tipo de situaciones como para obtener también ventajas políticas, votos, porque quedan como los que luchan contra digamos, la corrupción, y que son intachables y que además son implacables contra los temas de digamos, corrupción e inmoralidad, ¿no? Usted tiene trayectoria política, o sea, cuando tú le pegas a alguien, ¿no es cierto? Ese alguien no tiene pues 60% de popularidad. O sea, ese es el problema. Políticamente es una muy mala estrategia. Tanto es así que APP ya se quitó. Se quitaron, esta vez se quitaron. Pero desde el punto de vista de acción popular o de fuerza popular, es un desastre para sus elecciones del próximo año. O sea, no los ayuda en nada. Entiendo que en la lógica de Antauro sí, o en la lógica de Luna Gálvez, que no va a ganar las elecciones también, ¿no? O sea, agudicemos las contradicciones, mismo sendero. Pero en la lógica de acción popular y de fuerza popular, y en la misma lógica del Frente Amplio, de verdad, ¿por qué sus colegas creen que esto puede favorecer la candidatura de Marco Arana?
Yo creo que no es tanto por favorecer, en mi grupo político, hablo por mi grupo político, por lo que los escucho, ¿no? Yo creo que no es tanto por favorecer una candidatura, sino que se tiene la idea de que hay que ser muy implacables con los temas de la corrupción, y a mí me parece bien eso. Lo que pasa, y ahí coincidimos con el diagnóstico, digamos, todos estamos de acuerdo. Sin embargo, creo que las salidas hay que valorarlas, más allá de decir, miren, no podemos seguir permitiendo una persona que personifica a la nación, en efecto, ¿no? Personifica a la nación y, bueno, no puede estar al frente alguien que está con serias acusaciones, y en eso nosotros lo entendemos, pero la propia ley, la propia Constitución nos da varias salidas para eso. Una es la vacancia. Si estuviéramos al inicio de un mandato, personalmente creo que valdría la pena, ¿no? Vacarlo, porque el solo hecho de que esté cuestionado, de que hayan ya, por ejemplo, para mí una buena moción de vacancia hubiese consistido en identificar las veces que han habido contradicciones que evidencian mentiras del presidente, pero también la vacancia en realidad como documento jurídico está muy mal planteado. Pero bueno, digamos, si iniciado el mandato se plantea una buena moción estableciendo esas inconsistencias, creo que esa sería la salida, pero ya faltando 6 meses, con una situación de pandemia, además, yo creo que los políticos tenemos que medir los efectos de nuestras decisiones. Esto no impacta solamente sobre Vizcarra, finalmente él va a ser procesado, etcétera, lo vaquen o no. Esto impacta sobre la población. Esta inestabilidad genera una serie de problemas en las gestiones que están en camino, ¿no? Entonces, sí creo que hay que medir eso, y a veces la gente se emociona un poco y dice hay que ser implacables, pero creo que más allá de eso hay que mirar cuáles son los resultados, ¿no? Congresista, pasando ya a temas éticos sobre su comisión. El objeto de su comisión, cuando fue creada en el gobierno de Toledo recién, era, digamos, mantener ciertos estándares éticos, en el sentido no delictivo, sino en el sentido de que el prestigio del Congreso, la buena imagen del Congreso se mantuviera. Y le voy a poner 2 casos que escapan a la Comisión de Ética, pero que sí tienen que ver con el prestigio del Congreso. El primer caso es Humberto Acuña. El señor Acuña ha sido condenado. El señor Acuña tiene que ser removido y tiene que ser llamado a su accesitario para que ocupe su lugar. Eso es lo que dice la ley. Esto ha sucedido ya hace más de 2 meses y el señor Acuña sigue presidiendo la Comisión de Presupuesto. No digo que lo haga mal, de repente lo hace muy bien, pero hay una norma. Y así como se le exige al presidente, ¿no es cierto?, ser implacable, el señor Acuña está condenado por un delito contra la administración pública. ¿Por qué no se puede hacer nada? ¿Por qué no pueden ustedes hacer nada? Toda la razón, Rosa María, y fíjate, bueno, para aclarar, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Ética, y el día de hoy justamente se ha dado cuenta de un oficio que han mandado pobladores de la zona de Chiclayo, ¿no? La gente es la que está reclamando. Ha llegado un documento en la Comisión de Ética donde se exige de que se proceda conforme a ley y se saque al señor Acuña de la función de congresista como corresponde. Imagínate que la población misma lo está solicitando. Por otro lado, nosotros como Frente Amplio y a través de la congresista Rocío Silva Santisteban hemos mandado justamente un documento para que la subcomisión de acusaciones constitucionales y la comisión permanente se reúnan para resolver todos estos temas que están pendientes del señor Acuña, el propio señor Alarcón, que tiene las acusaciones. Primero terminemos con Acuña. El tema con Acuña congresista, a diferencia de los casos de Edwin Donaires y Benicio Ríos, que eran casos en los cuales durante la primera instancia había un debate, por lo menos en el Congreso, el caso de Humberto Acuña ya ni siquiera en primera instancia, ya terminó. Terminó el proceso con condena, no con prisión efectiva, pero con condena. Entonces, procede de facto, de inmediato, por los mismos hechos, que salga del Congreso, y no lo sacan. ¿Por qué lo protege el señor Merino? Fíjense, esa es una buena pregunta, porque incluso a mí me parece que hay una posición contradictoria, y una cosa que en principio queremos aclarar y aclarémosle a la población es que
ya el caso del señor Acuña está con una sentencia definitiva, porque hay gente que dice, no, pero todavía le falta la casación, y de hecho ha interpuesto una casación. La casación no es una tercera instancia, la casación de ninguna manera es una tercera instancia. El proceso del señor Acuña ya tiene sentencia firme porque ya pasó por la doble instancia, las dos instancias y tiene condena. Entonces, eso tiene que quedar clarito. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a miembros de la mesa directiva, como el señor Valdés, diciendo, cuando le preguntan, él dice, bueno, pero yo tengo entendido que todavía el señor tiene una casación interpuesta y el principio de presunción de inocencia. Y ahí viene la crítica que yo hago, porque por un lado defienden muchas veces la presunción de la inocencia ya en estos casos que están con sentencia firme, y cuando se trata, por ejemplo, de la vacancia, dicen, no, pero es que no hace falta mayores pruebas porque nosotros sabemos que le mintió al país, ¿no? Entonces, la presunción de inocencia se relativiza mucho en el Congreso, y yo lamento mucho ese tema. Pero además de eso, fíjate, en este momento yo voy a pedir cuenta a la OMPE, porque lo que se ha dicho de manera oficial en los medios es que ni la OMPE ni el Poder Judicial han pedido que el señor Acuña sea vacado de su cargo de congresista, y a mí me parece haber escuchado, por lo menos en los medios, que ese trámite ya se ha hecho, y además el Congreso de mutuo propio y de oficio puede pedir al Poder Judicial la sentencia, qué sé yo, y proceder conforme corresponde. A mí me parece totalmente incoherente que nosotros como Congreso estemos levantando la bandera de moralidad. Ayer no sé cuántas veces se ha repetido la palabra la moral, ¿no? Y realmente yo creo que es bastante inmoral que nosotros no, en el interno del Congreso, no hayamos procedido con este tipo de casos, que me parecen que son fundamentales para dar cuenta de que sí queremos luchar realmente en contra de la corrupción, que sí queremos poner las cosas en orden, ¿no? El otro tema es Edgar Alarcón. Edgar Alarcón tiene 2 denuncias constitucionales planteadas por la fiscal de la Nación graves por enriquecimiento ilícito. Eso tiene 15 años de pena. Son delitos graves, han sido ya presentadas las acusaciones constitucionales y ni siquiera, no le digo, no lo han desaforado, ni siquiera le han levantado la inmunidad para que pueda ser inmediatamente procesado. O sea, porque podrían levantarle la inmunidad, pero como son delitos de función, corresponde un antejuicio. Ni siquiera lo han empezado, no han hecho absolutamente nada. Y de nuevo, también preside comisión. Casi como que tienes que ser delincuente o camino a delincuente para presidir comisión en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa con Edgar Alarcón? Sí, ese es otro caso, y fíjense, nosotros queremos que la comisión permanente que le toca, en este caso, revisar ese tipo de situaciones, sesione, no se convoca, ni siquiera se convoca habiendo casos tan delicados como este, y yo creo que ahí sí, pues nosotros estamos dando una pésima señal como Congreso, porque yo creo que esas cosas que tienen además, no solamente documentos como sentencias, como acusaciones que vienen de la propia Fiscalía de la Nación, no es cualquier denuncia que se hace, ¿no? Son gravísimas. Nosotros no podemos tener un Congreso que está liderado en ciertas áreas, además, porque tenemos a la Comisión de Economía con el señor Acuña, o la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo podemos hacer fiscalización si el fiscalizador, el que preside la Comisión de Fiscalización, finalmente es alguien que está cuestionado por lo mismo, ¿no? Ahora, teniendo estos elementos en cuenta, ¿de verdad sirve para algo la Comisión de Ética congresista? O sea, mejor no la cerramos nomás. Yo, la verdad, mira, creo mucho en la institucionalidad, en los mecanismos de control. Nosotros ahora mismo en la Comisión de Ética tenemos ahora un nuevo presidente, el congresista Yupanqui, estamos con él tratando de coordinar, avanzar. Me parece que tiene una buena disposición para tratar de subsanar los retrasos que tenemos hasta ahora, sobre todo, ¿no? Estamos en ese esfuerzo.
hemos presentado y hemos conformado una subcomisión para modificar el reglamento de la Comisión de Acusaciones, de Ética, y me parece que eso puede ayudar, porque con el reglamento que tenemos, que es bastante flexible, en realidad muy pocos congresistas pueden terminar, incluso cuando se decide el tema del inicio de la investigación preliminar, el voto de la mayoría puede terminar archivando estos casos, como pasó con lo del congresista Aliaga, con varios congresistas que están involucrados en temas bastante serios, ¿no? Imagínese usted, por ejemplo, va a mencionar al congresista Aliaga. Yo con la presunción de inocencia y todo, pero el señor está probado que se ha reunido con los cuellos blancos, que ha asistido a unos desayunos con él, tiene llamadas telefónicas, asistencia legal, es decir, una serie de hechos bastante claros que él mismo ha reconocido además, que no suceden con el presidente de la República, de hecho sea de paso, pero al señor Aliaga no le pasa nada y sigue siendo, de nuevo, vicepresidente, tiene una de las vicepresidencias del Congreso. Como le digo, para tener vicepresidencia o presidencia del Congreso, creo que tienes que tener prontuario. Entonces, y no pasa absolutamente nada. Después lucha contra la corrupción. Ahí hace falta varios ajustes, creo, al reglamento. Estamos en ese intento con algunos congresistas. Yo personalmente creo que debemos terminar este periodo, por lo menos haciendo una mejor propuesta para el Congreso que venga, porque no podemos seguir teniendo un Congreso con tanto nivel de deslegitimación y con mecanismos que no funcionan para controlar la función congresal, que tiene que ser además impecable, creo yo. Representamos a nada menos que a la sociedad. La sociedad no se ve representada en un congresista que en realidad miente, que está involucrado en escándalos, que tiene indicios de estar comprometido con actos de corrupción. Estas cosas debieran sancionarse drásticamente y eso depende de un buen mecanismo, ¿no? El mecanismo hay que arreglarlo. Congresista, en la Comisión de Ética, hay que decirlo también, ha servido para perseguir a los enemigos políticos. Ese es el otro problema. Caso emblemático, el de Javier Díaz Canseco, por ejemplo. Emblemático, Javier Díaz Canseco murió poco después de la sanción, nunca se la quisieron retirar, él era inocente, creo yo, pero se ha utilizado en otros casos, y otros dirán también lo mismo, es decir, sanciones a veces draconianas para conductas que sí pueden ser objetables y vista gorda para personas que tienen prontuario delictivo. Entonces, ¿cómo se entiende? Y por eso le decía, no sé cómo puedes mejorar esa situación. Yo creo que hay que poner algunos tipos de mecanismos y estándares más objetivos, ¿no? Que no solamente la votación de un congresista debe determinar, digamos, si un caso merece ser investigado, sancionado o no, porque incluso eso se manipula, ¿no? Imagínense, yo misma he sido víctima de eso cuando me denunciaron en la propia Comisión de Ética por haber puesto un recurso de reconsideración. Entonces, que sí se puede utilizar incluso en contra de los propios congresistas por la labor que realizan, etcétera. Sí, es verdad. Pero eso depende mucho de cómo se diseñen mecanismos mucho más que nos aseguren transparencia, pero además que sean más objetivos. Yo, por ejemplo, soy partidaria de que en la Comisión de Ética deben existir miembros que no sean congresistas, ¿no? Ese es el planteamiento que hizo Guido Lombardi, Gino Costa, Alberto Belaunde. En este Congreso, al principio, presentaron un proyecto de ley diciendo, miren, acá nosotros no nos vamos a poder evaluar a nosotros mismos, mejor llamar gente mayor, digamos, mayor de 60 años, a políticos, profesores de ética, profesores de filosofía, que puedan evaluar estas situaciones. ¿Usted está de acuerdo con esa idea? Yo estoy de acuerdo, comparto esa idea porque creo que tendríamos a personas que nos garantizarían independencia en principio, ¿no? En segundo lugar, creo que se podrían definir elementos mucho más objetivos del lado, digamos, desarrollar algunos argumentos también de tipo técnico, legal, que establezcan algunos estándares como para que se pueda establecer de manera más clara cuando un congresista está actuando más allá
y está transgrediendo, digamos, los principios éticos de la función parlamentaria. Entonces, ahí podríamos elaborar una propuesta mucho más eficiente que creo que sí ayudaría en estos contextos, pero yo no sería de renunciar, por ejemplo, a tener un mecanismo como la Comisión de Ética, ¿no? O sea, usted la idea es mantengamos el mecanismo, pero mejoremos. Claro, reestructurar, porque si no, de verdad, lo que parece es, y muchas veces la política es así, para el enemigo la ley, para el amigo todo, ¿no? Entonces, para el amigo todo, para el enemigo la ley. Entonces, la ley se aplica solo al enemigo, y claro, como la ley es dura, bueno, perfecto, bien juzgado, bien condenado. Finalmente, congresista, va la izquierda dividida a estas elecciones, bien dividida. Usted no puede participar porque ya es congresista, pero me imagino que va a participar como militante. ¿Va a seguir en Frente Amplio? Yo soy invitada del Frente Amplio. Es verdad que he acompañado por muchos años al Frente Amplio desde su gestación. Soy una invitada muy comprometida, digamos, y creo que es bien importante seguir en ese rol de activando políticamente, ¿no? Es bien importante hacer los esfuerzos. Yo lamento que en la izquierda siempre tengamos un poco ese lastre de la división, ¿no? Mi apuesta es más bien por tratar de generar más allá de las elecciones, porque yo también no creo en este tipo de uniones y coaliciones preelectorales, porque son bastante funcionales solamente al momento de la elección, ¿no? Pero mi apuesta es más bien por la unidad de la izquierda en base justamente a los principios, en base a toda esta suerte, creo, de apuestas conjuntas que sí tenemos, que nos unen programáticamente, y yo creo que mi rol va a ser ese, intentar esto que por muchos años se ha pretendido, la unidad de las izquierdas, una sola propuesta programática y activar desde diversos sectores, ¿no? Claro, pero en Frente Amplio han expulsado 55, pues los han suspendido, entre ellos al candidato de la lista contendora. Eso parece estalinismo. Yo no comparto justamente este tipo de sanciones, sobre todo de cara a las elecciones, ¿no? Porque la lectura que se tiene desde afuera es se quiso eliminar al contendor. Entonces, me parece que eso fue un error, pero de todas maneras respeto, digamos, los mecanismos que tienen internos el partido. Yo no soy militante, no intervengo ahí, pero más allá de eso, después de las elecciones creo que habrá la oportunidad de repensarnos como izquierda, como partido, cómo nos conseguimos alianzas y cómo programáticamente vamos construyendo un solo objetivo, ¿no? Pero se cumplió la predicción, Cochero se fue, el congresista Fernández es trotskista, dice basta que hayan 3 para que se dividan. Ellos siempre han tenido un grupo independiente, se unieron también de cara a las elecciones, por eso yo digo, es mejor las alianzas no antes de las elecciones, no preelectorales, sino más bien una vez que pasan estos procesos, tratar de discutir qué nos une, ¿no? Yo creo que ahí, pienso que el grupo del congresista Enrique Fernández, que es Unidos, tiene varias coincidencias con nosotros y en algún momento tenemos que encontrar cuál es la bisagra. La apuesta tiene que ser por encontrar bisagras, no podemos coincidir en todo, pero las bisagras son importantes. Vamos a buscar bisagras, congresista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Rosa María. Sí, tenemos preguntas del público, Abel. Sí, hay una pregunta que nos hacen, dice, pregúntele por favor a la congresista, ¿por qué se archivó la denuncia de nepotismo del señor Merino sin argumentos, pero en el caso de Vizcarra se le saltaba la pus? Sí. Pregunta de un oyente. Sí, es importante esa pregunta, es bien importante porque cuando yo vi la denuncia de Merino y lo que se denunciaba en concreto era lo siguiente, que él había contratado a familiares en puestos públicos mientras era congresista en el periodo pasado.
en el periodo pasado. Esa es la gran dificultad, es que nosotros, por eso es que yo creo que el reglamento necesita un ajuste, porque el reglamento actual dice que nosotros, la Comisión de Ética, solo es competente para admitir y procesar denuncias contra congresistas por conductas que se han realizado en su periodo parlamentario, en el periodo parlamentario. Entonces estamos hablando de una denuncia del señor Merino del año, me parece que era del año 2017 más o menos, y que además ya había pasado por la Comisión de Ética anteriormente, ya había sido revisado. Entonces nosotros, por principio también de hay un principio jurídico que establece que no podemos hacer un doble juzgamiento, digamos, tampoco podemos... No podían hacer... los abogados le llamamos el nebis in idem, ¿no? Entonces, no podemos admitir nuevamente esta denuncia, y más aún cuando no es en este periodo parlamentario, sino en el año 2017, ¿no? Entonces, por eso es que se tuvo que rechazar, con mucha pena digo yo, ¿por qué? No porque sea el señor Merino, sino porque yo sí pienso que cualquier denuncia que exprese una conducta que en realidad de alguna manera establezca una situación que pone por lo menos en duda la legitimidad, el buen comportamiento de un parlamentario, creo que sí debería ser objeto de una revisión dentro de la Comisión de Ética, más allá de los plazos. Pero eso yo no lo puedo determinar ni se puede hacer antes de modificar el reglamento, ¿no? Así es. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? La otra pregunta ya la respondió, se refería a qué pasó con el congresista Chacón, ya nos explicó la congresista Vázquez, así que le agradecemos bastante su participación. El congresista Fernández Chacón se fue, pero como dice la congresista, se fue cerca, no creo que se haya ido muy lejos. No, además no se desvincula de nuestra bancada, él sigue muy firme, y yo creo que la decisión de Unidos es en esta etapa electoral no vamos a intervenir, necesitamos hacer una reflexión, y me parece muy maduro eso también de un grupo político, y después de las elecciones ya veremos nuevamente si nos juntamos, hay muchas bisagras, como digo yo, creo que y confío en que volveremos a estar juntos. Muy bien, muchísimas gracias a la congresista Mirta Vázquez por haber estado con nosotros esta mañana, revisando estos temas, vacancia, Humberto Acuña, Edgar Alarcón, Comisión de Ética, y estaremos muy pronto nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María, buenos días.